Estamos aquí con Hilda Weissman, recibiéndola, muy contentos que esté otra vez en la Argentina después de 20 años en Barcelona. ¿Qué tal, Hilda? Contanos, nos interesa saber puntualmente qué aportaron las teorías constructivistas al proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias naturales. Bueno, yo diría, por supuesto que aportaron muchísimo en el campo de las ciencias naturales y en otros ámbitos, ¿no? Lo que sería interesante a lo mejor es hacer un poco un antecedente de cómo comenzó este proceso. Sabes que hacia los años 50 o 60, promediando los 60, la enseñanza de las ciencias, y en particular en las escuelas secundarias, era una enseñanza memorística, repetitiva, enciclopedista. Los saberes estaban totalmente disociados, por un lado la química, la física, la biología, y se partía de un supuesto en el que si el alumno memorizaba, aprendería. Este panorama, que era bastante homogéneo en las escuelas secundarias, no era igual en las escuelas infantiles y primarias. En los jardines de infantes todavía se mantenían vivos las ideas de la escuela nueva. Había mucho énfasis en el papel de la actividad, de la observación, de la experiencia. Claro. Recordemos que eran los años de la Escuela Serena de las hermanas Cosentini y Rosario, o sea que el panorama era un poco diferente. Ocurre en el año 57 un hecho que marca un antes y un después, y es cuando la entonces Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik. En ese momento la comunidad científica, pero también muchos pedagogos, muchos educadores, profesores, toman conciencia del hiato que existe entre el desarrollo científico y tecnológico de la comunidad científica, el avance veloz del saber y el atraso de la ciencia que se enseñaba en la escuela. Y entonces empiezan a plantearse preguntas del tipo: ¿cómo lograr que el alumnado esté preparado cognitivamente para poder incorporar el conocimiento científico actual, estar preparado para el ritmo vertiginoso de producción de la ciencia y al mismo tiempo, una vez fuera del sistema educativo, pueda continuar aprendiendo? Y entonces se diseñan una serie de programas, de proyectos, sobre todo los que fueron delanteras en Inglaterra, Estados Unidos, que se llamaron los métodos del descubrimiento. Y estos métodos lo que intentaban era que el alumno, en lugar de aprender teorías, principios, conceptos, fórmulas, aprendiera lo que ellos llamaban el método de la ciencia. Vale la pena decir que lo que llamaban el método de la ciencia era el método experimental, porque la ciencia utiliza muchos otros métodos, pero era incorporar las herramientas conceptuales del método experimental con la fantasía, con la hipótesis de que a partir de ese instrumento el alumno estaría en condiciones de seguir aprendiendo. Es como si yo te dijera, en lugar de preparar un buen tenista o un buen futbolista, lo adiestro corporalmente, que sea más veloz, más fuerte, más rápido, ¿no? Y con eso tendrá las herramientas para jugar cualquier deporte. Sabemos que no, que los procedimientos, en un caso y en la ciencia también, van siempre ligados al aprendizaje de conceptos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hacia los años 80, ya con los aportes del constructivismo, con las lecturas de Piaget, de Vygotsky, con los aportes de Ausubel, de Novak, los pedagogos y muchos investigadores en didáctica comienzan a evaluar para saber si esta metodología, cuál fue el resultado. ¿Y qué descubren? Que los alumnos habían aprendido tanta o tan poca ciencia a nivel conceptual como tan poco del método científico. Empiezan a replantearse. Un elemento importante de la concepción constructivista que aportó a estas investigaciones es la idea de que el alumno no se enfrenta al saber desde la nada, desde el vacío, sino que siempre construye a partir de la interacción con la vida real y también con el saber social que circula, construye sus propias teorías. ¿Y también a partir de los conocimientos previos? No, que esos conocimientos previos se construyen a partir de la interacción con
los hechos de la vida real. Y te pongo un ejemplo. Todos nosotros verificamos y decimos, el sol sale, el sol se pone. El diario dice, mañana el sol sale a tal hora. La ciencia, la astronomía dice, no señor, no es que sale y se pone, es la Tierra la que gira. Pero que la Tierra gire es un conocimiento contraintuitivo, entra en conflicto con lo que yo percibo cada día, y es que el sol sale y el sol se pone. Esto podemos aplicarlo en cualquier otro ámbito del saber. Entonces, lo que verifican los investigadores en aquel momento es que esas teorías intuitivas, esas que llamaron teorías previas, teorías intuitivas, preconceptos, que el alumno elaboró a lo largo de su vida, en el ámbito escolar y en el ámbito de la vida cotidiana, persisten a pesar de la aplicación del método del descubrimiento. Y ahí empiezan los aportes de repensar una nueva didáctica teniendo en cuenta, bueno, esta situación y otros aportes teóricos que venían del campo de la psicopedagogía, de la pedagogía, de la didáctica.